Hechos Ecuador, es la televisión, es la radio, es la voz del pueblo, para los que no tienen voz. Hechos Ecuador, es Leonardo, la noticia. ¿qué pasa con la minería? He visto que eres un investigador potente en este tema, que tienes mucho conocimiento de lo que está pasando. ¿Puedes hacernos un resumen de aquello? Gracias por eso. Bueno, gracias Richard por la invitación, un saludo muy cordial a la audiencia y esperemos abordar el tema de la manera más dinámica posible esta noche. Mira, yo creo más que la minería, lo que a mí me interesa es la reactivación económica del país. Esa es Correcto. mi preocupación periodística, ¿no es cierto? Pero te vi algunos artículos relacionados precisamente con la minería, con la Sí, división que hay en el Oriente. Es decir, lo que saco como conclusión de todo lo que he leído de ti es que, o sea, allá hay parte de nuestra riqueza. ¿Pero qué está pasando? ya, eso quiero ponerlo en contexto. Vamos al contexto, sí, perdóname. Mi primera preocupación como periodista es que el país se reactive. En eso estamos de acuerdo todos los ecuatorianos. La reactivación económica es nuestra urgencia en este momento. Frente a esa reactivación económica hay que preguntarse dónde están los recursos para proceder a esa reactivación, los recursos que financien dicha reactivación. Tenemos dos alternativas. La una es seguirse endeudando con el Fondo Monetario Internacional y la otra es buscar recursos propios, es decir, nuestras fuentes de riqueza. Y esa riqueza obviamente está en el subsuelo, está en la naturaleza, está en las diferentes regiones del país. Precisamente en esa búsqueda de fuentes de financiamiento de esta reactivación, yo me encuentro y me invitan a una rueda de prensa en donde se está llevando a cabo un interesante y muy rico debate, discusión sobre cómo usar esos recursos naturales, ¿no es cierto? Y esta rueda de prensa tuvo lugar en una de las comunidades shuar de la provincia de Morona, Santiago, en la Amazonía, en donde están discutiendo, debatiendo de cómo utilizar de la mejor forma y cómo usufructuar de la mejor forma con sus derechos que tiene la comunidad de esta riqueza. Entonces ahí me encuentro yo que hay un debate, una conversación, una polémica, digamos, ¿no? ¿Entre quiénes? Entre quienes están de acuerdo con las actividades extractivistas, con las actividades industriales de la minería, tanto a gran escala como artesanal, y aquellos que se oponen. En ese contexto es que yo me encuentro que hay el pueblo Arutam, el pueblo Shuar Arutam, que es de la comunidad Shuar de la provincia de Morona, Santiago, que está debatiendo aquello. El pueblo Shuar Arutam es, como conocemos, una comunidad, digamos, organizada a nivel provincial, ¿no? Tiene un consejo de gobierno provincial bajo el cual se cobijan varios centros Shuar, entre ellos, por ejemplo, el centro Warins y Yavi, ¿no? Que son dos centros que establecieron acuerdos con algunas empresas que han querido invertir en este proceso de industrialización del cobre que hay ahí. Entonces, ese es un poco el contexto. Entonces, pero lo interesante es ver qué actores intervienen en esta polémica, en este debate, Richard. Está por un lado la comunidad amazónica Shuar, está por otro lado el Estado, que está y no está, a veces está y otras veces no hace nada. Está las ONGs que intervienen allí y están las empresas que tienen sus intereses para poder ahí invertir y provocar el desarrollo regional del lugar. Entonces, en ese contexto hay una rica discusión, como digo, que se expresa en ruedas de prensa, que se expresa en redes sociales, que se expresa en comunicados, ¿no? A favor y en contra de esta actividad que va a resultar finalmente la que va a financiar el desarrollo no solamente de la comunidad amazónica, sino que de la reactivación económica del país. Eso es un poco el contexto en que yo me involucro en la investigación esta y que podemos seguirlo desarrollando en la conversación de esta noche, Richard. Por supuesto. Ahora, en ese contexto, ¿qué camino tiene que tomar un gobierno para tratar de reactivar la economía en el Ecuador? Bueno, el Estado y el gobierno, y el Estado más que un gobierno de turno, el Estado, yo creo que tiene de alguna manera resuelto la relación que tiene que existir, armónica, ¿no es cierto?, democrática, participativa, incluyente, entre el Estado como aparato de gobernanza
y la comunidad, es decir, la ciudadanía, ¿no? Y en este caso en particular los pueblos amazónicos, pueblos y nacionalidades indígenas. Está resuelto, digo, en la Constitución del 2008, en donde justamente el Ecuador se autoproclama Estado unitario, plurinacional e intercultural. ¿Qué significa aquello? Significa que tanto las comunidades amazónicas como los pueblos ancestrales, como los pueblos de Montubio, como los pueblos de la costa, de la Sierra y del Oriente, somos una sola cosa, somos un solo ecuatoriano, somos un solo Estado unitario. Por tanto, ahí estas aparentes contradicciones que se pueden dar entre el Estado por un lado y por otro lado la nacionalidad indígena por otro lado, está resuelta porque ya somos un Estado unitario, así nos autocalificamos. Si esto es así, quiere decir que tanto las comunidades ancestrales amazónicas, indígenas, como las ciudadanía mestiza, tenemos los mismos derechos. Tenemos los mismos derechos a usufructuar de la riqueza que tiene el país. Tenemos el mismo derecho y el deber de contribuir con nuestro concurso, con nuestra participación profesional, comunitaria o ciudadana a la reactivación económica del país. Por tanto, es una falacia este enfrentamiento un poco falso, un poco forzado, ¿no es cierto?, que existiría entre estos dos actores, en este caso la comunidad y el Estado. Pero hay un tercer actor, que es el caso de las ONGs, que están un poco azuzando esta contradicción, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Porque, claro, ahí tienen intereses de todo tipo, intereses económicos, porque incluso estas ayudas, este financiamiento que otorgan a las comunidades ancestrales, de alguna forma lo devengan en impuestos en sus países, ¿no? Si una ONG canadiense o una ONG suiza ayuda económicamente a una comunidad amazónica ecuatoriana, ellos van a devengar esa ayuda en impuestos internos en sus países. Por tanto, hay un interés económico por un lado, y por otro lado está este interés ideológico, diría yo, de relegar a la comunidad ancestral a ser guardiana del bosque. O sea, aquí ellos no tienen cultura, no tienen tradiciones, no tienen una justicia, o sea, no son una nacionalidad, sino simplemente son cuidadores del bosque, ¿no? Y en ese sentido es que la dinámica de la discusión va mucho más allá simplemente de defender o no defender un territorio desde el punto de vista de la ecología, sino que los relegan a ser nada más que cuidadores del bosque y en ese sentido los hacen firmar convenios, por ejemplo, con Sociobosque. Sociobosque, como tú sabes, es un programa estatal que a cambio de protección de los recursos naturales, ecológicamente hablando, te otorgan un financiamiento. Y entonces ahí esta comunidad Shuar, ¿no es cierto?, el pueblo Shuar firmó un convenio con el Sociobosque, mediante el cual, a través de cuidar el bosque, de plantear una protección ambiental, ellos reciben una erogación económica que les permite pagar los sueldos a las dirigencias, realizar actividades, viajar, estudiar, obtener títulos universitarios y todo esto, ¿no? Al mismo tiempo están impulsando algunos emprendimientos, ¿no es cierto?, de tipo turístico y de tipo artesanal. Todo eso está muy bien, aparentemente es un fomento al desarrollo, pero hay que ver que los pueblos indígenas son mucho más avanzados que eso. Ese paternalismo ya no cuenta en estos tiempos, porque los pueblos amazónicos, los pueblos ancestrales, tienen su propia forma de gobierno, su propia conciencia, su tradición histórica y su deber histórico. Por tanto, no necesitan de rectores paternalistas que les estén cuidando las espaldas. Ellos saben perfectamente lo que tienen que hacer y conocen sus derechos. Entonces, ahí hay un conflicto, ¿verdad? Hay un conflicto que sigue siendo, para mi juicio, una falacia, porque por un lado, las ONGs estimulan a un nacionalismo medio ramplón, ¿no es cierto?, de oponerse a la presencia de una empresa internacional que quiere invertir por el desarrollo de nuestro país, pero no se oponen a la injerencia del ONGismo intervencionista internacional que ni siquiera conoce físicamente el territorio ancestral, ni siquiera ha estado en la Amazonía, pero se dan el lujo de generar todo un discurso, ¿no es cierto?, de conflictividad y de desunión entre los pueblos amazónicos, Richard. Increíble. Usted Leonardo, usted es director de un medio de comunicación, ha sido fundador de varios medios, La Palabra Abierta. Allí pude leer un artículo de los pueblos centrales en la reactivación del país, que es prácticamente lo que usted está resumiendo. Pero en una parte dice, al calor del debate por sus derechos, las comunidades develan diversas formas de legitimación de sus representantes,
desde un cuestionamiento a la representatividad democrática de las bases hasta la denuncia de la injerencia de advenedizos que con diversos propósitos financian y condicionan los criterios de los voceros comunitarios. ¿Significa que hay voceros que están comprados, que están manejados? Bueno, uno de los elementos del debate, uno de los temas que también se debate allí, Richard, es justamente indirectamente la legitimidad de las representaciones ahí. Ahí hay un conflicto de representatividad porque, por un lado, como te decía, el pueblo Yararutan tiene una gobernanza, un consejo de gobierno que agrupa a 7 o 8 centros, Shuar, pero al mismo tiempo ciertas bases, ¿no es cierto?, están cuestionándose a las dirigencias. Es un poco lo que pasa en la CONAIE, ¿no? Es la dinámica es la dinámica del mundo indígena que por lo demás es necesaria que exista, es históricamente rica, es históricamente saludable que exista, porque yo digo, y una opinión muy personal mía, realmente la democracia de los pueblos indígenas es una auténtica democracia, a diferencia de la nuestra, que es una democracia indirecta, formal, muchas veces un poco representativa, pero no es real, no es participativa. Ellos no, ellos participan de todas sus decisiones, discuten hasta el último minuto lo que van a acordar como una ley y finalmente después respetan esa ley. Entonces, en esa discusión tan rica, se ve afectado, digamos de alguna forma, este sentido de la representatividad. O me representas o me representas, ahí no pueden haber formalidades. Entonces hay cuestionamientos también a las dirigencias, ¿no? Más aún cuando las dirigencias en un momento podrían abandonar, así tú ves lo que pasó con Vargas, por ejemplo, ¿no? Con Vargas se le dijo que había tomado una decisión que no estuvo discutida por las bases y lo sacaron de la CONAIE. Eso es muy propio del mundo indígena, ¿no es cierto? Esa es la democracia auténtica del mundo indígena, que a mí me parece muy rica, que a mí me parece ejemplarizadora, verdaderamente. Si nosotros los mestizos, si nosotros los ecuatorianos, digamos, del Estado, pudiéramos ejercer así nuestra democracia, tal vez tendríamos un país diferente, Richard. ¿Qué pasó, Leonardo, en octubre con nuestros hermanos indígenas? Ahí está el ejemplo de la no representatividad cuando salieron muchos, unos perdieron sus ojos, otros perdieron su vida, pero seguimos en un sistema neoliberal catastrófico, es decir, no se logró nada. Utilizaron a nuestros hermanos indígenas, utilizaron a nuestras comunidades para frentear una situación y poder paliar otra cosa. Te devuelvo un poco la pregunta, ¿quién habría utilizado a quién? No entiendo el punto. O sea, yo creo que ahí el movimiento indígena participa por sus propios derechos, por su propia conciencia y por su claridad que tiene políticamente hablando. O sea, todo lo que ocurrió durante la década de los 90, recordarás, Richard, fue por la lucha precisamente por posicionar un espacio político, un espacio de participación dentro del mundo del país, ¿no? ¿Qué pedía el movimiento indígena de los 90? Pedía el tema de la territorialidad, el tema del idioma, la educación bilingüe, la ley indígena, la justicia indígena y demás. Entonces, todo eso quedó contemplado y quedó ya consagrado en la Constitución del 2008. Ahí está resuelto ese conflicto. Ahora, lo que ocurre acá en este caso, en el caso de octubre, es una contradicción entre el Estado liberal, como tú bien lo has calificado, el Estado neoliberal, con la ciudadanía. Y en esa medida también se provoca la contradicción con la propia comunidad indígena. Por ejemplo, el decreto de acabar con el tema de los subsidios, les afecta a ellos. Les afecta como a todo ecuatoriano, nos afecta a todos. Entonces ellos levantaron una bandera de lucha desde su ancestralidad, desde su representatividad indígena, desde su condición indígena, pero representando un poco a toda la ciudadanía. Ahora, hay una cosa que hay que reconocerla, Richard, y tú estarás de acuerdo conmigo. El movimiento indígena, más allá de los matices que se expresan al interior de sus organizaciones, es un movimiento profundamente unitario y además con una gran capacidad de movilización. Yo diría que es la única organización del país en capacidad de resistir, de hacer resistencia. No nos olvidemos que durante la década del 90 votaron 2 presidentes. Votaron 2 presidentes simplemente con las mujeres con sus guaguas a la espalda en el Parque de la Política en Quito. Eso fue todo lo que hicieron, no tuvieron que hacer nada más, pero estuvieron ahí resistiendo. El sentido de resistencia ancestral viene de 500 años de haber sido marginado, por tanto ya está en el ADN histórico de su pueblo.
Entonces, ese ejemplo que dan de resistencia, de lucha, de consecuencia, es digno de imitar. Y se expresó ese ejemplo, digamos, en octubre, que en alguna medida ellos aparecen conduciendo el proceso por encima de las centrales sindicales, por encima de los sectores populares, por encima de los sectores, ¿no es cierto?, culturales, de otra naturaleza. Es decir, el movimiento indígena aparece como la fuerza más dinámica, como la vanguardia, por decirlo de alguna forma, del pueblo ecuatoriano en ese momento, y ahí estuvo su lucha, ¿no? Con errores, con conflictos, con una serie de circunstancias que tú y yo conocemos, ¿no es cierto? Esto de la quema de la Contraloría, esto de que le acusen hasta el día de hoy a Nicolás César, lo tienen enjuiciado por terrorismo, por subversión. Esas son formas de criminalizar la protesta social, nada más, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, lo que ocurre allí y lo que ocurrió en octubre es la participación del pueblo indígena que desde su particularidad también plantea la protesta social. Y en esa medida nos representa a todos y en alguna medida también no nos representa, porque también hay una lucha por sus propios intereses que también suelen ser también contradictorios con el resto de la sociedad, ¿no? Porque cada grupo social tiene su especificidad, ¿no? Eso es lo que pasó ahí. Leonardo, ¿podemos comparar Bolivia con Ecuador en su sistema indígena o Bolivia es más resistente que el Ecuador? Porque, a ver, Bolivia se levantó y se levantó por recuperar a su país, por recuperar a su patria. Ahí está la señora Ñeso, ahí está presa, y precisamente por acatar una dictadura impuesta por el neoliberalismo. Ahora, fue fundamentada por Almagro. ¿Podemos comparar a Bolivia con Ecuador en su etnia? Bueno, yo creo que los pueblos latinoamericanos todos tenemos un denominador común. Nos tiene Chile con los araucanos, nos tienen los peruanos con los incas, los tienen los colombianos. En fin, no nos olvidemos que todo el continente tiene una base ancestral, digamos, tenemos un antecedente ancestral. Los mestizos venimos después. Los mestizos somos los advenedizos de este continente realmente. Ellos son los originarios. Y los cholos también, pues, Y los cholos también. Entonces, mira, ese es el común denominador. Ahora, si tú me preguntas por el movimiento indígena boliviano comparado con el movimiento indígena ecuatoriano, yo creo que hay una diferencia que es significativa, ¿no? El movimiento indígena boliviano tiene una mayor organicidad, tiene una mayor, ¿cómo te diría yo?, una mayor expresión política orgánica, ¿no? Hay un partido, el partido MÁS, ¿no?, que es Movimiento hacia el Socialismo, como se llama. Eso ya denota una conciencia más allá de lo étnico, ¿no? Se entroniza y se vincula con las luchas sociales de todos los sectores sociales, de los sectores proletarios, del proletariado, en este caso boliviano. En cambio, el movimiento indígena ecuatoriano todavía le faltaría, lo pongo en condicional, le faltaría todavía acercarse más, entronizarse más con el movimiento, por ejemplo, sindical, que no sea solamente una reivindicación meramente étnica, meramente ancestral, ¿no? A momentos lo consiguen, a momentos en ciertas coyunturas históricas del Ecuador lo han conseguido. Por ejemplo, el hecho que ahora Pachacuti, que esté presidiendo la asamblea, es una forma de cómo ellos han logrado un espacio de participación en las instancias orgánicas del Estado ecuatoriano, del Estado mestizo, ¿no?, del Estado unitario, del Estado ecuatoriano. Entonces eso es interesante, es interesante. Ahora, lo importante es que acá a nuestro movimiento, yo diría tanto mestizo como indígena, le falta una organicidad. Yo creo que una de las autocríticas que se ha hecho, por ejemplo, el movimiento progresista y el sector correísta es eso, que no hay una fuerte organicidad desarrollada y muchas veces se sigue a un líder, muchas veces hay un movimiento meramente electoral que claro, que consigue espacios de poder político, de hecho gobernaron 10 años, pero no hay una organicidad. Caído el líder, se cae todo el movimiento. Puesto el líder fuera del país y el movimiento se queda acéfalo. Entonces, eso expresa una falta de organicidad que en el fondo expresa una falta de desarrollo político y que más en el fondo expresa una falta de una ideología, mi querido Richard. La ideología es la que te da pues, el concepto, la cosmovisión del mundo y la concepción de las organizaciones que tú planteas para la sociedad. Una ideología es que te hace concebir un partido, ¿no es cierto? Si no tenemos ideología, no tenemos partido. Si no tenemos partido, no tenemos dirigencias, tenemos caudillos. Y eso tiene sus pros y sus contras. Y yo diría tiene más contras que pros. Porque
derrumbaron al caudillo, derrumbaron todo el movimiento. Lo sacan del escenario y sacaron a todo el movimiento del escenario. Sino, ¿qué está pasando hoy día? ¿Quién está conduciendo hoy día la lucha social de este país? ¿Quién está dando las pautas políticas? ¿Cuál es el país que concebimos? ¿No es cierto? ¿Dónde estamos? O sea, ese es el problema y nos quedamos sin norte. Nos quedamos sin norte, por más que el líder esté en el exilio, eso no funciona. El exilio es una cuestión, una figura un poco romántica a esta altura de la vida. Hay que estar donde las papas queman, digo yo, ¿no? Hay que estar, sí, pues, ¿no? Un país no se conduce por Twitter, hermano, y la revolución no se hace por Twitter. Obviamente, ahora, ¿qué nos queda? ¿Qué nos toca? Comenzar a trabajar liderazgos desde las bases con el poder popular, Leonardo, porque ahí está el problema. El problema es que no se educó ciudadanía, no se hizo educación ciudadana en esos 10 años. Y hoy las consecuencias las estamos pagando. Mira la diferencia entre Venezuela. Maduro no se cae, a pesar de ser un mal gobernante, porque Chávez dejó formadas bases ciudadanas. Y dejó un partido. El chavista por el chavismo mata, no pasa nada. Acá el correísta por el correísmo se esconde y no pasa nada. Entonces, mira, tú ves el ejemplo de Argentina, ¿no? Argentina es un país profundamente populista, ahí tenemos al peronismo, que es un movimiento netamente populista, pero es un populismo que logró una orgánica a través de la historia. Pasó Perón, pasó Evita, Perón, seguirán pasando los peronistas, pero hay una orgánica, y eso es lo importante, eso es lo que trasciende, ¿no? Ahora, ¿cuál fue tu última pregunta, tu última inquietud? Lo que faltó, la formación ideológica y la formación política. Fernando. Bueno, evidentemente, o sea, como te digo, o sea, yo creo que aquí no se trata de buscar culpables, ¿no es cierto? Ni golpearse el pecho, ni cosas así. Se trata de hacer un análisis lo más objetivo posible. Yo creo que en general al Ecuador le falta, vamos a decirlo así, una educación política, tanto a la derecha como a la izquierda. La derecha no se ha leído debidamente el liberalismo europeo, por ejemplo. ¿Quién se ha leído a Montalvo en serio en este país? Nadie, nadie. Y ahí hay una tremenda riqueza de concepción política. Montalvo es un hombre extremadamente avanzado para su época. Era un líder, era una luz así en el camino desde ese momento, ¿no? Así como lo fue Martí, así como fueron otros líderes del continente. Pero Montalvo lo pasamos desapercibido, ¿no? Sin embargo, ponemos énfasis en Alfaro, que Alfaro no era un pensador, él era un ejecutor, él era un estadista, que la gran virtud que tuvo Alfaro fue justamente coger a Montalvo, mandarlo a París para que no lo maten, no lo arrastren junto con él, ¿no? Porque le habría pasado lo mismo. Felizmente lo mandó a París y desde allá escribía y cómo escribía, ¿no? Nuestro gran pensador ecuatoriano es Montalvo, ¿no es cierto? Y obviamente que había... Latinoamericano, ¿no es cierto? Y habría que ver los antecedentes de él, que están en Eugenio Espejo. Ahí está nuestra raíz ideológica del pensamiento. Y yo me pregunto como periodista muchas veces en la actualidad, ¿dónde está el pensamiento social ecuatoriano? Se murió Agustín Cueva y ya nos quedamos en silencio. Nos quedamos en silencio. Se murió Agustín Aguirre y nos quedamos en silencio. ¿Dónde están? Y aquí tenemos pensadores, así como tenemos buenos pintores y excelentes músicos, tenemos buenos pensadores. ¿Por qué no? Claro que sí los tenemos, pero no los leemos, no los promovemos. Pero no me quisiera apartar un poco del tema, pero eso tiene que ver con la educación política. Pues. Nuestra derecha es una derecha ramplona, es una derecha ignorante, que no se ha leído ni siquiera los principios, los fundamentos del liberalismo clásico inglés, francés, europeo, para saber en qué están pisando. Y nuestra izquierda tampoco se ha leído a Lenin, me refiero a Lenin ruso, no al de acá, ¿no? No se ha leído a Mariátegui, no se ha leído a Gramsci. Ahí están los fundamentos del pensamiento social universal, que obviamente que cada país tiene su particularidad, ¿no es cierto? Yo creo que Agustín Cueva fue uno de nuestros grandes pensadores, ¿no? que nos dejó un camino a seguir, una metodología, porque esto es un tema científico, Richard. La revolución no es solamente una cuestión del corazón, es un tema, la ciencia política, como su nombre lo indica, es una ciencia política, ¿no? Entonces, claro, hay que asumirla como tal, y para eso hay que estudiar. Entonces, ese es el punto, ¿no? Hay que estudiar y hay que impulsar desde el poder popular. O sea, yo sigo insistiendo, Leonardo, a ver, los medios de comunicación se convirtieron en jueces, en fiscales, sentencian, Leonardo, y eso es gravísimo.
Por eso es que el desarrollo de este país está caído, y el de algunos países, donde está el Fondo Monetario Internacional imponiendo sus recetas, los pueblos no pueden progresar. Y no pueden progresar porque aquel hombre que es progresista y que quiere trabajar por un país, lo cortan, lo amenazan, mandan a asesinar a sus familiares. Hoy hay sicariato en el país. Es una situación gravísima la que estamos viviendo. Hay una narcopolítica colombiana que se está insertando. Ya vienen bases militares estadounidenses que no sirven para nada, o yo no sé si sirven para algo, Leonardo. Y realmente este análisis profundo que tú haces nos lleva a una reflexión. ¿Qué estamos haciendo por el país? ¿Y qué hacemos los comunicadores éticos frente a lo que está pasando en el Ecuador? Bueno, esa es una gran pregunta, mi querido Richard, y yo me la he hecho muchas veces y me siento de alguna medida también con la responsabilidad de dar una respuesta tanto teórica como práctica, ¿no? Lamentablemente nuestro periodismo, nuestra comunicación, no solamente en el Ecuador, sino a nivel latinoamericano, adolece de ese problema, ¿no? Adolece del problema de no profundizar, de no investigar y de no orientar, ¿no? ¿Te acuerdas tú en las escuelas de periodismo nos decían que la comunicación, que el periodismo es informar, educar y entretener? Pero al final nos quedamos solamente con lo último, que solamente entretenemos, pero no informamos ni peor educamos, ¿no? Y en ese sentido no hay una investigación periodística y el rol de los medios, y no solamente el periodismo, del periodista como persona, yo diría es el rol de la empresa, es un problema estructural. No es culpable el periodista en forma unipersonal. Algunos pueden que tengan alguna responsabilidad, pero es un tema estructural. Es decir, acá la comunicación está concebida como un negocio, como una cosa mercantil, no está concebida ni siquiera como derecho ni tampoco como un servicio público. Hay una ambigüedad ahí. ¿Te acuerdas que la gran discusión es si la comunicación es derecho o es un servicio? Al final no nos decidimos, realmente es un negocio. Y como negocio no educa, no informa y a veces mal entretiene, digamos, ¿no? Entonces ahí tenemos una responsabilidad que incluso algunos colegas lo han reconocido abiertamente. Por ahí alguna vez Andrés Carrión dijo que ellos se habían convertido, los periodistas, se habían convertido en jueces, juzgábamos, decía él, en los espacios informativos. Lo reconoció hidalgamente Andrés Carrión en algún momento, ¿no? Sí. Y hacía bien la autocrítica de algunos medios también, ¿no? Ahora, por ejemplo, poner el caso esto de la Posta, ¿no? Es el colmo, llega a ese punto llega el punto en que ya el periodismo deja de ser periodismo y se convierte en activismo político con todo el derecho que puede tener. Pero no hay para qué camuflarse detrás de una etiqueta de periodista. Haga activismo directamente, pero no pose como periodismo, ¿no? Porque eso no es periodismo, eso sí no es periodismo. Eso es activismo, eso es lo que tú quieres que sea, pero menos periodismo, ¿no? El periodismo es informar, es reflexionar, es investigar, es educar, es formar con opinión pública, es contribuir a la educación política, a la educación cívica de la gente, ¿no? Eso hace grande un país, no el odio, no el racismo, no la exclusión, no el calificativo barato de cabrón o lo que sea, como en un acróstico de mal gusto, contra un dirigente que está jugándose la vida por representar a su pueblo, como en este caso, como Leonidas Issa, ¿no? Así es. Y que obviamente fue mal visto no solamente por el Ecuador, sino por la gente que está en el exterior. ¿Y qué les pasa? O sea, ¿por qué permiten en el país que se insulte de esa manera? Pues en otro lado se hace periodismo y se hace un periodismo ético. Alguna vez una amiga periodista le dije yo, ñañita, pertenezco a la Sociedad Interamericana de Prensa, y me metió una cachetada y me dice, ¿qué te pasa? Le digo, oye, ¿pero por qué me pegas? Porque mereces eso y mucho más. ¿Cómo puedes estar ahí? Le digo, no, hay que educar. Si estoy allá, tengo que educar, tengo que despertar. La derecha se puede despertar con los lineamientos de izquierda, ¿o no, Leonardo? Por ejemplo, bueno, claro, digo que este medio es de izquierda. Alguien me dijo, tú no puedes decir, creo que fue el presidente Correa en alguna entrevista que le hice, tú no puedes decir que tu medio es de izquierda, tienes que ser ético. A ver. O sea, no sería ético que yo diga que soy independiente cuando todos mis programas son de izquierda, que le doy la oportunidad a la derecha para que diga sus cosas, sí. Eso se llama ética. Pero el medio tiene una política que es la política de izquierda. Lo importante, claro, esa definición esa autodefinición que tú estableces al decir que tu medio es un medio de izquierda, eso te asiste todo el derecho de hacerlo. Pero lo importante es que ya al aire
logres un equilibrio, logres un contraste de fuentes, logres una ¿no es cierto?, para que tu medio también sea incluyente. Mira, alguna vez yo conversaba con el presidente, con el gerente del canal del Estado, y le decía, oye, ustedes en la página web dicen que son un medio incluyente, que son un medio democrático, pero yo nunca he visto a un entrevistado de derecha en el canal del Estado. Entonces me respondía una cosa que me dejó callado, me dijo, ¿sabes por qué? Porque no vienen, me decía, no vienen, nos boicotean y nosotros les invitamos, pero no vienen. Así como en un momento Correa le dio la orden a sus ministros, ¿te acuerdas, no? Le dio la orden de no comparecer ante la prensa para no dar lugar a nada. De igual manera respondió la derecha, o sea, no iba a las invitaciones del canal del Estado, ¿no? Pero bueno, así esta es la dinámica de la democracia, lo importante es saber vivirla y saber convivirla, ¿no? Y yo no quisiera apartarme del tema inicial que nos convocó mi querido Richard. Mira, todas estas realidades que estamos revisando amenamente en este conversatorio que tenemos esta noche, no quisiera dejar pasar de lado el hecho de que no podemos perder de vista la prioridad nacional. Si hay una cosa que nos une y nos debe unir, es la reactivación económica de este país. Y nos debe unir el consenso por encontrar financiamiento para esa reactivación en nuestros propios recursos y saber utilizarlos con respeto al hombre, con respeto a la naturaleza y con respeto al país. Ese sería un poco el mensaje que yo quiero dejar fijado esta noche. O sea, que estamos en capacidad los ecuatorianos de financiar nuestro propio destino, de salir adelante sin tener que recurrir al chulco internacional, sin tener que recurrir al endeudamiento externo, que ya se convirtió en endeudamiento eterno, ya no solamente es externo, sino que es eterno. Entonces, no, tenemos recursos ricos que no son... Yo alguna vez, no sé si tú lo leíste en mi revista, yo titulé uno de mis artículos, recursos naturales, fatalidad geográfica o oportunidad histórica. Sí, eso es lo que hay que planteárselo. O sea, es una fatalidad geográfica tener recursos, tener petróleo, tener madera, tener minería, tener cobre, tener uranio. ¿Es una fatalidad histórica o es una gran es una fatalidad geográfica o es una gran oportunidad histórica? Yo creo que es una gran oportunidad histórica dependiendo cómo lo vamos a utilizar en función del desarrollo, un desarrollo armónico y con justicia social. Y permíteme, Richard, concluir con lo siguiente. Yo creo que ahora la pandemia nos da la gran oportunidad de volver a reactivarnos, pero no volvamos a la normalidad que teníamos en enero del 2020. Reactivémonos en serio. Reactivarse es poner en ejercicio la justicia social, la inclusión económica, la democracia política y la inclusión económica. O sea, volver a un Estado realmente unitario, a un Estado realmente plurinacional, intercultural frente a nuestros pueblos amazónicos, ¿no? Tenemos la gran oportunidad de mejorar incluso, no solamente volver a la normalidad de enero del 2020, sino volver a una auténtica justicia social, porque ese será el punto de arranque del desarrollo de este país. De lo contrario, vamos a seguir siempre en una crisis endémica que no tiene solución y que no tiene por dónde, porque eso está así ya escrito en la historia. Es imposible salir de la crisis si no nos replanteamos el modelo neoliberal que está absolutamente agotado, no solamente en Ecuador, sino en toda América Latina, y no nos replanteamos la justicia social, que es la gran aspiración, que no es utópica, es muy real y posible en estos momentos y en el futuro, mi querido Richard. Leonardo, muchas gracias. Quiero agradecerte en vista del tiempo, pero sí quisiera dejarte comprometido para que, con Hechos Ecuador, sé que tienes tu medio de comunicación, para que nos des una opinión semanal de las cosas que pasan en 10 minutos, en 15 minutos. Cómo me gustaría tenerte en el equipo nuestro y molestarte, Leonardo, porque los criterios como el tuyo son escogiditos. Es muy difícil. Bueno, Richard, yo te quiero agradecer. Me siento orgullo y siento mucha profunda gratitud por tus palabras y por tu invitación, y a la cual accedo con mucho gusto. Tú me dirás, coordinemos eso, a ver si puedo tener también un espacio donde poder desahogarme un poco. Por supuesto que sí, Leonardo. Gracias, Leonardo. Te abrazo a la distancia. Un abrazo para ti, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, Leonardo Parrini, periodista, un gran hombre, un periodista que sabe, que conoce, que nos está dando un mensaje muy fuerte. Miren, es necesario organizarnos, es necesario cambiar y lo tenemos que hacer ahora. Y el
y lo dijo hace un momento, el que es periodista, pero no puede convertirse en actor político si es periodista. Ese es el peor error. Y puso de ejemplo a los de La Posta. Se han convertido en activistas políticos antes que en periodistas. El periodismo es para informar y no lo estamos haciendo. Es para orientar, tampoco lo hacemos. Y creo que estamos entreteniendo como payasos y hay unos que salen con youtubers y se abrazan y bailan y bla, bla, bla. Pero realmente estamos informando. Hechos Ecuador es la televisión, es la radio, es la voz del pueblo, para los que no tienen voz. Hechos Ecuador es la noticia.